Muy buenas, mi estimada gente de YouTube. Para mí es un honor llevarte este contenido. Hoy vamos a realizar una antena de TV con cable coaxial más un split. Vamos a hacer una antena económica. Los materiales que vamos a usar, por supuesto, son cable coaxial. Vamos a utilizar aproximadamente 1200 milímetros, equivalente a 1 metro y 20 centímetros. Vamos a usar un split de 5 a 900 MHz más 2 conectores. Como herramienta auxiliares vamos a utilizar una botella de 1 litro, plástica o de cristal. Vamos a usar un cúter o cuchilla, una pinza y lo más importante, algo para medir. Puede ser una cinta o una regla. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar este contenido. Bueno, amigo, entonces tomamos nuestro cable coaxial que tienes a mano y vamos a cortar 2 secciones del mismo. Vamos a cortar, tomamos la cinta y fíjate, donde dice 60 centímetros, aproximadamente 2 pies de cable. Medimos desde el inicio y vamos a cortar 2 partes iguales. Utilizando el mismo cable desde el origen, desde el inicio, marca hacia atrás y corta el siguiente segmento. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar ahora el conector acá en el extremo. Observa. Entonces vamos a hacer ese paso y continuamos en breve. Muy bien, entonces cortamos los 2 cables. Fíjate, entonces en 5 centímetros, equivalente a 2 pulgadas, aquí en este extremo, nosotros vamos a quitar la malla, vamos a quitar la goma y parte del dieléctrico para quedarnos con el conductor principal. Vamos a cortar desde este punto la malla. Retiramos toda la hebrita que puedan tener. Luego, aproximadamente a 1 dedo de distancia hacia adelante, entonces quitamos el dieléctrico. Y debe de quitarle la parte acá que tiene de la goma. Ese mismo paso lo vamos a realizar con el siguiente. En breve continuamos. Bien, amigo, entonces observa, ya tenemos acá nuestro cable. Debe de pelarlo así, aproximadamente 1 centímetro, y para que te queden 4 centímetros de excedente. Luego te vas al extremo contrario y vas a marcar desde la punta del cable 7 centímetros. Y aquí vas a hacer una pequeña ranura solamente para quitarle aproximadamente 1 centímetro de la goma. Fíjate cómo lo voy a hacer. Bien, ¿y qué queda abajo? Queda abajo la malla que observa, y eso es lo que nos interesa. Lo dejamos hasta ahí. El mismo paso debe de realizarlo con el otro. Lo toma de marca, y entonces en esos extremos gira el cable con mucho cuidado y hace lo mismo.
Perfecto. Ya prácticamente hemos terminado la antena. ¿Qué sigue ahora? Podemos guardar la cuchilla. Vamos a usar ahora una pinza, fíjate. Y vamos a usar el envase que tenemos a mano. Toma esa parte, toma la botella con una mano y debe de girar ambos elementos en el mismo sentido de rotación. Si es a la derecha, que sea a la derecha, y si es a la izquierda, que sea a la izquierda. Y lo lleva de esa forma. Presiona y ve que casi coinciden o coinciden. Entonces en ese punto aquí que te quedó ahí, en ese punto tú debes de enrollar tu alambre, es decir, el centro del cable que te quedó. Ya lo puedes sacar de aquí, que no se va a deformar, y con la pinza, como te decía, termina de apretarlo bien. Ok, pero ya tenemos el primero. Vamos a hacer el segundo. Lo colocamos, fíjate, en la misma posición. Giramos. Entonces ya tenemos dos elementos similares. ¿Qué vamos a hacer con ello ahora? Ahora vamos a girar un poco acá, 90 grados, en esa forma. Nos quedan los elementos de esta forma, observa. Entonces sacamos nuestro split y donde dice salida vamos a colocar los elementos. Una y vamos a colocar la otra. Esta antenita ofrece un gran rango de banda, por lo cual te va a quedar a venir perfecta si en tu país están utilizando la señal abierta. También puede utilizarla en una televisioncita análoga, de canales análogos. Entonces aquí tenemos ya nuestra antena construida. La puede ubicar incluso dentro de tu hogar, esta antena, ya que te va a sorprender de la calidad y la nitidez de la imagen que va a obtener con esta antenita con cable coaxial, un split. Así que nada, amigos, este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, por favor, regálanos un like. Te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades si aún no lo ha hecho. Y nos vamos con la prueba. Gracias. Muchas gracias, amigos de YouTube, por llegar al final del video. Aquí nos encontramos en la parte externa de nuestra casa. Vamos a conectar esta antena a un cable coaxial. Vamos a llevarlo a la TV, ese cable, para hacer una pequeña demostración de los canales que nosotros vamos a conseguir y la calidad de la imagen con esta antena desarrollada para ti. Es una antena multibanda que te va a venir muy bien para esos canales de baja recepción.